Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Populismo. El populismo es un fenómeno sobre el cual todavía no existe un consenso en su significado. Una de las razones es que existen diversas formas de abordar el tema, por ejemplo, a partir de una condición material histórica concreta o a través de una construcción teórica. Alfio Mastropaolo sostiene que la etiqueta de populismo fue inventada en Rusia durante la segunda mitad del siglo XIX para referirse al socialismo campesino de esa época. A lo largo de la historia han existido varios gobiernos que han sido considerados populistas, como el de Juan Domingo Perón en Argentina, el de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos de América o el de Rafael Correa en Ecuador. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos que nos recuerdan cuál es el terreno en el que estamos analizando este tema del populismo. Y les decía yo antes del corte que quizá vale la pena, dejando por sentado que ha habido una suerte de fenómeno populista en algunos países de la región latinoamericana en la última década, pues ¿cuál es el saldo? ¿Cuáles son los saldos de estas gestiones? Sé que es difícil, sé que cada país tiene sus particularidades, pero creo que podemos hacer un análisis más o menos de qué es lo que ha traído tras de sí esta desafección con la democracia electoral, esta vuelta, digamos, hacia movimientos más populares con gobiernos con liderazgos fuertes y pues que ya al cabo de una década pues algo podemos decir de qué pasó por ahí, Luis Daniel. Claro, mira, yo pensaría tomando en consideración América Latina y no restringirnos a un país, cosa que lo hace muy complicado, creo que uno de los elementos centrales es recuperar a la desigualdad como un problema, ¿no? Eso era uno de los líos que habían quedado olvidados con la lógica neoliberal, que se esperaba que con el goteo a mediano o largo plazo íbamos a resolver, y quedó claro que no lo podemos resolver. Entonces yo creo que este es uno de los elementos centrales. La política pública, en particular la política económica, tiene que estar hecha para generar no solo más crecimiento económico, sino también para pensar un poco más de redistribución económica. Okay. Entonces es uno de los elementos centrales. El segundo que yo considero muy importante sería lograr poner atención en que la democracia es relevante, pero tal como está institucionalizada es insuficiente, porque la democracia funciona sin las personas, funciona sin los ciudadanos. A los ciudadanos nos invitan a votar cada determinado tiempo y después desaparecemos. Entonces tenemos que pensar, esto no quiere decir desaparecemos la democracia representativa, yo no estoy diciendo eso, y yo creo que nadie de los que hoy gobiernan lo dicen. Lo que dicen es tenemos que pensar otros mecanismos de control y también otros mecanismos de participación que involucren más a las personas, que involucren más al ciudadano, pero al mismo tiempo que sean compatibles con la democracia representativa tal como funciona. Yo creo que ese sería otro de los elementos centrales. A mí me hace un poco de ruido y le paso la palabra a Horacio esta segunda parte, porque también es cierto que estos liderazgos y sus movimientos, partidos, organizaciones, llámenlos como quieren, terminan siendo muy excluyentes de la oposición, es decir, de toda esa parte de la sociedad que, por buenas o malas razones, no está de acuerdo. Y ahí, pues, ¿qué diríamos? Porque a la vez que incluyen por un lado, claro, al menos discursivamente, pues excluyen por el otro políticamente y en serio, ¿no? No sé. Mira, así es. Sin duda, esto es absolutamente cierto. Hemos visto la dificultad que ha tenido la oposición venezolana para articularse, ejemplo, ¿no? Clarísimo. Que es un ejemplo clarísimo para poder articularse y de alguna manera, en ausencia inclusive del líder populista, pues tienen ahí al sucesor y el movimiento sigue y el sistema de gobierno en Venezuela sigue muy férreo y con muy escasas posibilidades con reductos para que se pueda articular la oposición venezolana y con las reglas de la democracia poder claro, cambiar de gobierno. Creo que uno de los saldos tiene que ver, en definitiva, digamos, con un éxito para estos gobiernos en la medida en que se han logrado permanecer y eventualmente reelegirse y perpetuar. Ahora bien, creo que un tema importante aquí tiene que ver, y aquí rescato lo que decía Luis Daniel, que vamos a darles el beneficio de que de alguna manera pusieron un poco más de énfasis en la situación social y no solamente en un modelo económico. Ahora bien, el problema es que los programas de transferencia directa, para citar una política pública concreta, en realidad ya era una necesidad imperante que se tenía que dar desde hace unos 15 años. ¿Por qué? Porque muchos recursos de los presupuestos nacionales se iban a sustentar pues burocracias obesas y onerosas y no llegaban los beneficios como tal a la gente. Entonces creo que por ahí se puede ver, digamos, un ejercicio de inclusión y de beneficiar a capas importantes de la población, además en un contexto complicado que tiene que ver con
un ascendente de violencia y una desintegración del tejido social importante en la región. Entonces, creo que ese es una de los lados buenos, si me lo permites así verlo, de los saldos de este ejercicio. Aunque por otra parte, también hay lugares donde el modelo puede estar agotándose. Por ejemplo, estamos a unos días de que ocurra la segunda vuelta de las elecciones en Argentina y pues no sabemos qué va a pasar porque, exacto, en una de esas el candidato de Cristina Kirchner, Daniel Scioli, pues que es la continuidad del modelo, no gana las elecciones. Es ideológicamente opuesta, muy contrapuesta, ¿no? Muy contrapuesta. Entonces, aquí, pero por ejemplo ese caso me gusta. ¿Por qué? Porque están los dispositivos democráticos que permitirían una alternancia. Estoy de acuerdo, eso ¿no? pensaba, porque el caso argentino lo hemos etiquetado, algunos públicamente en estos años, como uno de estos ejemplos de sistema populista, con los Kirchner, primero con él, después con ella, etcétera. Pero ahí lo que estamos viendo es que al cabo de una década, cierto, pero los mecanismos institucionales y electorales podrían ser la base, para bien o para mal, yo aquí no inclino preferencias, pero para un cambio en el sentido de las políticas de gobierno. Un fenómeno que al parecer no está en el horizonte venezolano, nos dice Horacio, tampoco está claro. No está en el horizonte venezolano, Yo creo que Venezuela... A través de elecciones, dirías. Sí, puede perder la mayoría en las elecciones de diciembre. O sea, todavía no está en juego, obviamente, el puesto del presidente, pero está en juego el Parlamento, y yo sí creo que puede perder la mayoría allá adentro, y a través de elecciones. Eso no me sorprendería. Vamos a ver qué hace después, ¿no? El de Partido Socialista Unificado, para ver si es venezolano, para ver si lo acepta o no, pero... Porque hacia allá iba mi pregunta, y me quedo un segundo con Luis Daniel, a tu reflexión y después de escuchar a Horacio. Ambos parecen coincidir, y yo coincido con ustedes, en que el gran pendiente es la agenda social y que ese lastre es un lastre difícil de soportar para cualquier arreglo institucional. Pero al mismo tiempo, según percibí un poco en tu exposición, nos decías, bueno, y estos fenómenos populistas sí se han hecho cargo. Mi pregunta es, ¿no podrían hacerse cargo, y en su caso, por qué no lo han hecho, las democracias constitucionales electorales de la tercera ola como la nuestra? ¿Por qué no desde ahí, con ese instrumental, enfrentar el problema del lastre económico? Déjame amarrar la respuesta con dos cosas que quería comentar que son relevantes. Para los que son estudiosos en particular de este tipo de fenómenos más específicos, yo creo que sí han hecho o mirado un par de cosas que tendríamos que recuperar. ¿Quién es la derecha en esos países? Porque eso es muy importante, ¿no? ¿Quién es la derecha en América Latina? ¿No? Derecha que a veces se anima sin demasiado problema a hacer golpes de Estado, establecer dictaduras, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿qué tan cierto es que el líder puede decidir así nomás, ¿no? Que no tiene ningún asidero, que no tiene ninguna lógica institucional, que es todopoderoso, por decirlo de alguna forma? La cosa muy interesante es que pasa con los populismos lo que pasa con cualquier otra democracia. Nuestras democracias representativas tenemos algunas más incluyentes, otras menos, tenemos algunas más contramayoritarias, otras menos. Pasa lo mismo exactamente con los populismos. Tenemos populismos más cerrados, pero también tenemos populismos mucho más abiertos, ¿no? No hay poca diferencia entre el de Evo Morales por un lado y el de Chávez por el otro lado, por ejemplo, y tiene que ver con qué es el MAS y cómo está formado el MAS a través de movimientos y cómo en realidad Evo Morales sí tiene muchos controles, a lo mejor no los que nosotros conocemos, pero sí a través de cosas como el sindicato minero o el sindicato cocalero, ¿no? Que tiene bastante menos Chávez. Entonces, comento esto, ¿no? Que no necesariamente tenemos líderes todopoderosos, hay relaciones también de abajo hacia arriba, y él lanza alguna propuesta, pero esa propuesta muchas veces puede ser rechazada. A Chávez le rechazaron varias, por cierto, en los procesos constituyentes, pero bueno, no importa tanto eso. El otro punto es el relevante. ¿Por qué no podemos, sin una lógica de confrontación directa, generar mayores niveles de distribución? Bueno, esa es la gran pregunta. Ahí la pregunta relevante de quién es la derecha en América Latina tiene mucho sentido, ¿no? Porque justamente son estas derechas golpistas, estas derechas que tienen una lógica más bien con tendencias oligárquicas, con una lógica casi feudalista. Este es mi terreno, la gente que ve adentro son míos y aquí no vamos a venir a distribuir. Las políticas sociales tocan los intereses de las derechas latinoamericanas y entonces cualquier decisión en ese sentido requiere ser a través de la confrontación, porque no puede ser a través, digamos... No hemos logrado, a la luz de tantos años, reconstruir un acuerdo social más distributivo. ¿Estás de acuerdo con esto? Es interesante. Pensando en México, es decir, es muy relevante la reflexión. Claro, volviendo a tu pregunta original, yo creo que también las democracias institucionales se han hecho cargo, en la medida de lo posible, de tratar de resolver el problema de la distribución. Y probablemente estén en una crisis de gobierno, pero por otras razones. Pongo el caso puntual de Brasil y en el de Chile.
Y creo que aquí tenemos que tocar otro tema que también es importante, el fenómeno de la corrupción. Yo es lo que te escuchaba y Claramente. pensaba que quizá la Así es. desafección pasa por digamos, la exclusión social y la frustración del no crecimiento, etcétera, pero también por la indignación social frente al tema de la corrupción. Completamente justificada, ¿no? Que es uno de las percepciones que tenemos actualmente en México, ¿no? Que esa podría ser, digamos, que esa debería ser quizá la principal preocupación del gobierno, Yo creo que por ahí va el discurso. que por ahí va el discurso. Así es. Luis Daniel, nos van a quedar pocos minutos y me gustaría futuriar, es imposible y más en la academia, pero algo, digamos, como de escenarios. Es decir, ¿ves detrás de López Obrador la organización de un movimiento similar, así lo digo en términos, ¿no?, similar a lo que se ha vivido en estos países de nuestra región vecina, de aquí al 2018, que pudiera en verdad convertirse en una propuesta no necesariamente institucionalizada con las reglas de la democracia electoral, sino de otro tipo de cara a la elección? Yo creo que el momento más radical, para pensarlo así, de mayor confrontación con esta lógica dicotómica, un poco pensando a la política con una lógica de conflicto, del ellos y nosotros, en Andrés Manuel estuvo muy claro en el 2006 y me parece que se dio cuenta que no le funcionó esa estrategia política y en esa medida la estrategia política electoral del 2012 fue otra y me parece que la del 2018 también va a ser otra, no necesariamente una confrontación inmediata. Yo la verdad es que Andrés Manuel me parece muy relevante como actor político, como persona, etcétera, supuesto. pero no me parece que sea, digamos, el único foco de preocupación para quienes están preocupados con esto. El tema de los independientes, Horacio. ¿Algún otro liderazgo? ¿Algún liderazgo que pueda surgir en este contexto y que con voz fuerte y buena retórica pudiera eventualmente encauzar este descontento en clave populista y no democrático electoral? Así es. Mira, creo que los escenarios de cara al 18 son muy distintos a los del 2006, porque, a ver, si pensamos en la campaña del 2006 en el cual pues López Obrador iba muy adelante, pues el gobierno estaba preocupado porque la campaña de su candidato Felipe Calderón no prendía. Empezó con esta cosa del combate a la corrupción, la transparencia y las manos limpias. Se dieron cuenta que eso no prendió y se fueron a la confrontación. Volvemos al asunto del populismo y el peligro para México. Resultó muy bien y bueno, pues sabemos el resultado de esas elecciones. ¿Qué es lo que pasa ahora? Redituó confrontar a López Sin duda. Obrador, convertirlo en ese enemigo. Convertirlo digamos, en ese peligro, oponente, en en ese el adversario discursivo, claro. populista y con un discurso bien articulado, además de otra serie de factores, pues dieron lugar al resultado de la elección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el asunto de la corrupción sí está presente actualmente y a la gente ya le importa. No solamente le importa la situación económica, la seguridad, sino le importa la corrupción. Y mal que bien, López Obrador ha sido el que de alguna manera ha podido salvarse más él o su partido o sus partidos de toda esta onda expansiva que en general les ha golpeado a logra colocarse fuera, digamos. De alguna manera es el que está, digamos, como mejor posicionado para poder hablar de ese tema y eso le favorece. Pero por otra parte, pues también estamos en un contexto de división de las izquierdas que electoralmente pudieran hacer muy complicado el escenario de cara al 18. Y lo que dices también es muy cierto, o sea, hoy por hoy creo que hay un ánimo, una sed de que surja un liderazgo independiente y que eventualmente pueda capitalizar ese descontento social, digamos, articular una red de simpatías de cara al 18. Aunque, por otro lado, pensemos que si analizamos los resultados electorales de julio de este año, pues seguirán siendo los partidos claro, los principales beneficiarios de la voluntad popular. Concretos, como en el caso de Nuevo León, en fin. Que fueron muy sonados, pero estaba muy fuerte la campaña de desafección, del voto bronca, del voto nulo, y aún así hubo mucha participación y voto por hubo mucha participación políticos. Y voto afirmativo por los partidos, ¿no? Es un tema interesante. Daniel, tú ya lo mencionabas, lo dice ahora Horacio, este tema de que uno de los elementos distintivos del populismo pareciera ser el discurso de confrontación, ¿no? Claro. Nosotros contra ellos, ¿no? En ese discurso, la construcción, digamos, del liderazgo populista es muy importante. ¿Lo ves regresar un discurso con esta
polarización en el contexto mexicano? En el contexto mexicano. Sí. Bueno, a ver, en el contexto mexicano antes no lo hubo. Un poco como explicaba Horacio, quien en realidad hizo la confrontación, digamos, Es no fueron los interesante. populistas, sino los neoliberales, ¿no? Como Y una que es un estrategia poco electoral. quizá lo que digo. está pasando ahora. Sí, sí, porque claro. ya es decirle, ahí viene el populista, cuando el otro señor pues todavía no está A eso es a diciendo- lo que me refiero cuando digo que no estoy seguro de que Andrés Manuel vaya a tener, bueno, primero, que tenga una candidatura con un tintes populistas. Me parece que no la tiene. Él no está buscando confrontar de forma directa, por lo menos de forma clara, inmediata. Digo, por ahí menciona de vez en cuando esta idea de la mafia del poder, pero se queda muy corto si lo confrontamos o lo miramos a la luz de otros con los discursos, de otros, ¿no? claro. De otros partidos. Y me parece que su estrategia ahora es otra. Su estrategia justamente es de pensar en cómo vamos a articular, porque después tiene que gobernar. Entonces me parece que va más hacia allá, cómo articulo con los poderes fácticos que efectivamente existen y que después de que, suponiendo que no, que logre efectivamente ganar la elección, pues ahí van a seguir. Entonces, si esos son los que traen gobernabilidad. A mí no me queda claro que él vaya a ser una candidatura populista y no me queda claro tampoco después que su gobierno vaya a ser populista. Yo no estoy tan de acuerdo contigo. Yo creo que los políticos en campaña, los partidos y los candidatos en campaña van a hacer lo que tengan que hacer y adoptar la posición discursiva rijosa que tengan que tomar si calculan que dentro de sus estrategias eso les va a servir para ganar la elección. Ahora, un punto nada más para concluir en 30 segundos cada uno. Pero el problema es que ese discurso preocupa no solo al gobierno, sino preocupa a una serie de actores poderosos y sobre todo actores económicamente muy poderosos. ¿Cuál sería su reacción? Estoy pensando en televisoras, estoy pensando en grandes empresarios, estoy pensando en inversionistas, frente a que en México apareciera una voz, digamos, que desafiara ese status quo realmente como discurso político y como propuesta electoral. Bueno, la reacción la vimos en el 2006, entonces Claro. es un poco que ya sabemos cuál va a ser la reacción, ¿no? Sin embargo, si Andrés Manuel, y me parece que está bien asesorado y él no se pone necio, va a ser, como decía Horacio, del discurso anticorrupción su bandera electoral. Y eso difícilmente te va a hacer una candidatura populista. Horacio, te toca concluir. Sí, sin duda. Creo que esta historia de alguna manera ya la vimos. Creo que tiene que ver un poco con el ambiente electoral, el momento en el que estamos. Y sin duda creo que es algo que debe de preocupar a la clase política porque es un elemento más de la enorme insatisfacción con el quehacer público que hay, de tal manera que pues hay que ser mucho más responsables y más afectos a los procesos de la democracia. Pues muy interesante, muchas gracias a los dos, pero además estamos a 3 años, no sabemos qué va a pasar, pero venturosamente, y lo digo con convicción, en México tenemos esta institucionalidad democrática, pluripartidista. Hoy nos centramos un poco en la reflexión de uno de los polos, porque el tema fue el populismo, pero ya lo comentabas tú, Horacio, en algún momento, en la mesa van a haber varios nombres, la alternativa también del Partido Acción Nacional, que podría ser el caso de una mujer, en fin, hace también quizá que la polarización no sea tan fácil, digámoslo así, o no se dé de manera inmediata, sino que se genere un contexto de disputa del poder a muchas voces, y esa es una de las cosas venturosas que traen consigo las democracias, aunque después no den los resultados deseados. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, a ti y a espero la que, bueno, audiencia. sigamos hablando de esto, quizá ya no con el enfoque populista, pero sí político y electoral de cara al proceso de 2018. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección en Observatorio. Pues la principal conclusión desde mi punto de vista del programa del día de hoy es que lo que en verdad amenaza a las democracias latinoamericanas, a la democracia mexicana de la tercera ola, no es el populismo, es la desigualdad social, es la falta de crecimiento y distribución de los recursos económicos y es también el problema de la corrupción y de la impunidad. Si esos problemas se enfrentan y se resuelven, la amenaza populista se desvanece. Esto fue Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, como siempre, el próximo martes aquí en TV UNAM a las 9 de la noche.